Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. Un lunes que es día 17 de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María, popularmente la Orden de los Servitas. ¿Y quiénes son estos 7 santos fundadores? Pues fueron 7 comerciantes de la ciudad de Florencia. Sus nombres eran Boncilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo. Todos eran devotos de la Virgen y hermanos de una cofradía de la Virgen Dolorosa. Y ellos, deseando una vida más perfecta, más cristiana, consagrada a Dios y a la Santísima Virgen, se retiraron a vivir primero en una casa dentro de Florencia y después, buscando más soledad, a unas ermitas en el monte Senario, en las afueras de Florencia. Y allí terminaron fundando una orden religiosa. Se celebran hoy, 17 de febrero, porque este día es en el que falleció el último en morir de ellos, Alejo, que vivió largo tiempo y fue un nexo de unión entre los fundadores y las siguientes generaciones de servitas. Y fueron canonizados los 7 en la misma celebración por el Papa León XIII en el año 1887. Pero vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Ya saben ustedes, desde la semana pasada, primera lectura, un texto del Génesis, Evangelio según San Marcos. Como el Evangelio de hoy es muy cortito, apenas 3 versículos y no largos, vamos a comenzar hoy con la lectura del Génesis, porque es particularmente interesante a mi juicio. Es del capítulo 4, los versículos 1 al 15, y después el versículo 25. Dicen así: el hombre conoció a Eva su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrías dominarlo.
Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín, para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo, y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente, en lugar de Abel asesinado por Caín. Caín y Abel, los hijos primeros de Adán y Eva. Caín, el primogénito. Ambos son llevados por sus padres al culto a Dios. Ambos ofrecen sacrificios, ofrendas a Dios. Pero dice el texto que la ofrenda de Abel fue aceptada, mientras que la de Caín fue rechazada. No sabemos exactamente cómo se manifestó esa aceptación o ese rechazo, pero es algo que nos dice la historia narrada por el libro del Génesis. Y Caín probablemente experimenta envidia. Directamente no lo dice el texto, pero tradicionalmente toda la interpretación habla de la envidia de Caín. Una envidia tan grande, tan brutal, que lo lleva a cometer el primer asesinato de la historia. El pecado original cometido personalmente por Adán y Eva sigue llevando adelante su camino en la vida de sus hijos. Es un pecado que se ha transmitido. Y ahí va a estar la raíz de todos los males y sufrimientos, de todo el drama que azota a la humanidad desde el primer momento. ¿Por qué Dios rechaza a Caín y acepta la ofrenda de Abel? No se dice tampoco en el texto, pero claramente es porque Dios no se fija en las apariencias. Es si en la ofrenda era más rica, más importante, más valiosa la de uno que la de otro. Dios se fija en el interior de las personas. Dios se fija en las intenciones. O para usar una expresión bíblica, Dios mira el corazón del hombre. Supuestamente, Abel había ofrecido lo mejor de sus rebaños, pero con un corazón sincero, con un corazón puro, con el deseo legítimo de agradar a Dios, de servir a Dios, de reconocer su señorío y su superioridad sobre todo lo creado. Mientras parece que Caín seguramente lo que ha ofrecido, o bien no es lo mejor de sus cosechas, porque lo mejor lo ha reservado para sí mismo, o quizás sí ha dado lo mejor, pero lo ha dado a regañadientes, lo ha dado tratando de regatear o de escatimar la cantidad
de grano o de frutos que ha ofrecido. Dios ha visto el corazón de Caín, cosa que no pueden hacer los hombres. Y por eso, independientemente de la calidad material de la ofrenda, Dios aceptó las primicias, las ofrendas de Abel, mientras que no se fijó en la de Caín, ni en Caín ni en su ofrenda. Ese contraste que se da entre las dos actitudes de estos dos personajes nos pone a nosotros también ante una tremenda reflexión, un gran examen de conciencia que debemos realizar. Nosotros también estamos llamados a ofrecernos a Dios, ofrecer nuestras vidas, ofrecer todo lo que somos. Ofrecemos realmente lo mejor que somos, lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras posesiones materiales, o bien lo mejor lo reservamos para nosotros y ya nos damos por contentos por ofrecer lo que sobra, lo secundario, lo menos importante. Es que quizás, sin caer en la cuenta, estamos adoptando la actitud de Caín, y entonces no tendría que extrañarnos que Dios aparentemente no escuchara nuestras oraciones, que Dios no se sintiera realmente complacido con nuestra actitud religiosa, que no es esa la fe que Dios quiere de nosotros, una fe intelectual. Caín creía en Dios, sabía que Dios existía perfectamente, tanto como Abel. Y sin embargo, Dios no se fijó en él, no acogió su ofrenda. Y ante esto, ¿cuál es el paso siguiente? Surge la envidia. Parece que Caín actúa por envidia, no tiene otro móvil para actuar así, de esta forma tan bárbara, dando muerte a su hermano inocente. Esa diferencia de acepción por parte de Dios que se vuelca en el hermano pequeño, en Abel, crea en Caín celos, resentimiento, odio, envidia, hasta el punto de que la sola presencia de Abel se le hace insoportable, porque la presencia de Abel le recuerda que él es el rechazado, el postergado, aquel que no hace las cosas bien, aquel que no ha logrado agradar a su Señor. Es tremendo porque también a veces nosotros tenemos una tendencia desordenada a compararnos con las demás personas. Compararnos con el resultado positivo para nosotros, nos creemos mejores que los demás, y eso engendra el orgullo, la soberbia, la vanidad, o bien compararnos con los demás y sentirnos inferiores, y eso engendra tristeza, poco aprecio de nosotros mismos, complejos de inferioridad, falta de autoestima y, en definitiva, también envidia. Y la envidia, ya sabemos, conduce a la ira. Es el rencor que se va cociendo a fuego lento y estalla en un momento determinado en un volcán de ira. Eso ocurrió exactamente en la historia de Caín y Abel. Hay un gran peligro en vivir comparándose uno con los demás. Debemos estar atentos a Dios y ver cómo Dios se vuelca en nosotros, concediéndonos sus dones, otorgándonos sus bendiciones. Y entonces tratar de empezar desde el principio a ofrecer y a ofrecernos con un corazón limpio, sincero, leal.
con un corazón que Dios, en medio de nuestras ofrendas, acepte, sí, el corazón, sobre todo, que es lo que le importa a Dios. Abrirle la puerta a la envidia por medio de esa mirada a los demás es una forma terrible de fracasar, incluso humanamente, en la vida. Deberíamos pedir gracia al Señor, la gracia de alegrarnos con los éxitos, los triunfos, los dones que los demás reciben. Como digo, el estallido del volcán, el estallido de la violencia que sigue a la envidia. Caín olvida profundamente que Abel es su hermano, y además su hermano pequeño. Como hermano era su igual, como hermano pequeño tenía un deber de protegerle, de darle buen ejemplo, de enseñarle, de instruirle, de convertirse para él en una referencia. Y sin embargo, le invita a ir con él al campo, y Abel dócilmente le sigue, no puede imaginar lo que va a seguirse. Y de esa forma tan estúpida, y sin mediar una sola palabra, Caín se abalanza contra su hermano, atacó, dice el texto, a su hermano Abel y lo mató. Sin más explicación, y Dios inmediatamente actúa. Dios va a Caín a decirle: ¿dónde está Abel, tu hermano? Llama la atención de que a pesar del pecado de Caín, Dios no le abandona a su suerte, no se desentiende. Terminará recibiendo un castigo inherente a su pecado. En definitiva, el castigo del pecado está anejo al pecado mismo, es la consecuencia amarga del pecado. Sin embargo, aunque reciba esas consecuencias en su vida, Dios va a protegerle. Y nos ha dicho el texto que le puso una señal para que no fuera atacado, para que no fuera destruido, matado. Porque esa es la única preocupación de Caín. Yo he matado a mi hermano, ¿qué impide que otro me mate a mí? Sobre todo si abandono esta tierra y me adentro en otra tierra de la que sea forastero. Cualquiera que me encuentre me matará. Y en definitiva estará actuando según justicia. Pero él se preocupa de salvar su pellejo. Y Dios actúa, interviene, le puso una señal. Y la señal era para que si alguien lo encontrara, no lo matara. Y además, Dios hizo una promesa que es una amenaza. El que mate a Caín lo pagará 7 veces. El mal siempre recae sobre la propia cabeza. La violencia siempre se vuelve contra quien la comete. Pero Dios derrama sus misericordias, salva la vida del pecador y da nuevas oportunidades de arrepentimiento para poder así hacer a los hombres capaces de acoger su perdón. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio según San Marcos, ¿qué dice? Aunque quede poco tiempo, es tan breve que lo voy a leer. Versículos 11 al 13 del capítulo 8. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Fíjense, los textos no tienen ninguna relación entre ambos. Sin embargo, coinciden
en algo. Por una parte, el pecado. Ya hemos visto el de Caín. Pero es que también está el pecado de los fariseos. No se limitan a discutir a Jesús. Lo ponen a prueba porque quieren perderle. Por eso le piden un signo en el cielo. Hay por parte de las autoridades religiosas de Israel, hay una cierta envidia. Jesús es el que se lleva detrás de él a multitudes. Jesús es el que parece realmente ungido. Jesús es realmente el hombre de corazón profundo, el que tiene una interpretación de la Escritura que es totalmente distinta a la de ellos, porque Jesús habla con autoridad, no como ellos, que se limitan a citar comentarios e interpretaciones de otros maestros humanos. El pecado existe. Caín da inmediatamente muerte a Abel. Estos personajes, los fariseos, no pueden hacerlo tan inmediatamente. Tardarán, pero ya están planeando la ruina de Jesús y la muerte de Jesús. En el texto del Génesis, Dios tiene misericordia de Caín y no quiere que Caín sea matado. Jesús, en el Evangelio, cuando escucha esa petición de un signo en el cielo que le hacen, dice el evangelista San Marcos, que dio un profundo suspiro. Jesús siente pena de aquellos hombres que están tan ciegos, que están tan absolutamente engañados por el príncipe de este mundo, que estudian las Escrituras y cuando tienen delante de ellos mismos al Mesías, y cuando le escuchan predicar y cuando lo han visto hacer milagros, ni aun entonces, con toda esa cantidad de signos, son capaces de reconocerlo. Por eso Jesús suspira compadecido, porque ve que estos hombres caminan a su ruina, como Caín mismo caminaba hacia su ruina. Jesús deja a aquellos hombres también con dolor, y aunque el texto no lo diga, Jesús desea también la conversión de ellos. Por eso les responderá, porque esta generación reclama un signo, no se le dará un signo a esta generación. No se le dará otro. Se les están dando ya muchos. En definitiva, también el Evangelio, igual que el Génesis, nos invita a nosotros a examinar nuestro propio corazón, a ver si nos acercamos a Dios con toda la verdad, con la humildad, con el corazón abierto, con la confianza pronta a ponerla en Él. Vamos a ver si nos acercamos a Dios con un corazón filial y fraterno, como Él lo espera de nosotros. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.